Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, perdona los pecados de tus hijos, y ya que no podemos agradarte con nuestras obras, concede que seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de Dios es vida y verdad. Nos instruye y nos encamina a conocerlo cada vez más. Escuchemos muy atento esta palabra de vida eterna. Hermanos, antes a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos de Dios, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada e irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que, predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo, de lo cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro, palabra de Dios. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. El Señor es mi verdadero apoyo. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre porque es bueno. Dios es mi ayuda.
Dios es mi ayuda. Caro pero que va, niñero yamindu, toma que mina o pereceba, toma ni que ora pudu, toma que mina o pereceba, toma ni que ora pudu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas en compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, El Espíritu Santo de Dios, que ha inspirado a los autores sagrados para dejarnos esta enseñanza, esta palabra de Dios, palabra de vida, que corresponde al día sábado. Estamos celebrando esta misa en honor de la Virgen María, que la Iglesia también nos presenta los días sábados, sobre todo esta misa por la mañana. Y la lectura es prácticamente como si hubiéramos elegido para este acontecimiento, especialmente la primera lectura. San Pablo nos invita, principalmente de su experiencia de vida, experiencia de ser elegidos, de ser ministros, de ser servidor, permanecer en la fe y la fidelidad al mensaje evangélico, ser ofrenda agradable a Dios, ya sea con nuestras acciones, nuestros pensamientos. Lo primero, ser consciente de que somos servidores. Desde el bautismo nos unimos a Cristo, el siervo obediente. Y principalmente nosotros que somos elegidos y constituidos ministros. Por eso la Iglesia siempre quiere esta denominación. No nos llama magíster, es decir,
no quiere que seamos lo máximo. Por eso mismo Jesús dice, no se hagan llamar maestro, sino ministro, esa conciencia de ser servidor, ministro. Y hoy somos testigos nosotros también, este inicio, de continuar y ver la obra de Dios en nuestro hermano Monseñor Pedro Shaw, Paipucú, y estos hermanos nuestros que han jurado de desempeñar su oficio, su ministerio, su servicio a la Iglesia, su servicio a Dios y al pueblo de Dios. Por eso es muy importante esta conciencia siempre, llevar en cuenta y no querer ser protagonista ni dueño. Y seguramente ese arrogarse, el ser dueño, el ser los maestros, llamarse maestro, de adueñarse de la ley, lo que llevó a los fariseos, a los escribas, ¿verdad?, de juzgar a Cristo, a los discípulos de Cristo, de transgredir la ley del sábado. Y ese es un peligro constante también para nosotros. Por eso es muy importante configurarnos con Cristo y aprender cada día de Cristo para que podamos desempeñar nuestra misión, nuestro servicio como fieles ministros de Cristo. Y eso podemos desempeñar siendo fieles a la palabra de Dios, permanecer en la fe. Esa es la recomendación de Pedro, de San Pablo en la primera lectura, disculpen. Y sobre todo, uniéndonos a Cristo en la ofrenda agradable al Padre, como Él hizo en la Eucaristía, en la cruz, es decir, uniendo la Eucaristía a la cruz. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, es unirnos a Cristo para que seamos también agradables al Padre. Y eso es lo que nuestro hermano Monseñor Pedro Shaw ha hecho en su vida, de la Eucaristía el centro, la fuente de su apostolado, de su entrega. Y ha comprendido muy bien el mandato de Cristo que ha hecho a los apóstoles y a todos nosotros en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Y Cristo, al dejarnos la Eucaristía, nos deja su entrega total en la cruz. Y al partir el pan, nos deja su testimonio de siervo obediente que ha entregado su vida. Y sin la Eucaristía, sin la presencia viva de Cristo, nuestro apostolado sería como un cansancio agotador, improductivo. Pero con la Eucaristía, con la entrega que Cristo hace en la cruz y que nosotros disfrutamos de ese fruto de la entrega, y cuando nos unimos a Cristo y entregamos también nuestra vida y partimos también, al partir el pan y partimos también nuestra vida con Cristo por el bien de los hermanos, entonces sí tiene su fruto. Y esos frutos que vemos también ya en la vida de nuestro hermano
Monseñor Pedro Sao Paipucú, aunque no fue tan largo, pero sí fue muy fructífero, que hasta ahora vemos en la escuela Paipucú, en la radio, y a mí me toca también disfrutar en los lugares por donde él estuvo, ya con condiciones, digamos, más fáciles para nosotros, pero en su época seguramente eran condiciones más difíciles, pero sí su entrega, su dedicación en los lugares donde él ha dejado, se ve los frutos de la Eucaristía, es decir, los frutos de su entrega en Cristo y con Cristo por el bien de los hermanos. Y pidamos esta gracia también para nosotros, especialmente los sacerdotes, los obispos, consagrados a Dios, las hermanas, las consagradas, para que aprendamos cada vez más de la Eucaristía, nos unamos más a Cristo Jesús, pan partido por la salvación del mundo, para que nosotros seamos también con Cristo en la Eucaristía, pan partido para el bien de nuestros hermanos. Y así, con nuestro hermano Monseñor Pedro Sao, que ha entregado su vida por el bien del pueblo chaqueño, que la mayoría de nosotros veo acá, que somos de esa tierra tan linda que nos encanta y a la vez nos enamora, porque el sacrificio tiene su fruto, tiene su entrega. Y pidamos a Dios que a los servidores que hoy ha constituido por encargo del Monseñor, del Cardenal, nuestro hermano Adalberto, que desempeñen su misión, su fidelidad, con fidelidad su oficio como ministros de Dios, y así tengamos los frutos ya como Dios quiera, como según la voluntad y el Espíritu Santo les inspire. Que nuestra Madre María Santísima, que siempre estuvo al lado y en la vida de nuestro hermano Monseñor Pedro Sao, justamente su entrega como oblato de María Inmaculada, y hoy justo celebramos también el día de nuestra Madre María Santísima. Ella también nos ayude, nos indique el camino para que podamos nosotros también seguir los pasos de Cristo y entregar también nuestra vida por el bien de nuestros hermanos. Que así sea. Y con confianza de hijos, presentemos a Dios nuestras oraciones. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa León, los obispos, sacerdotes, diáconos y fieles laicos comprometidos, para el que el Señor nos encamine dándonos siempre ejemplo de santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria, por sus gobernantes, para que Dios les otorgue la gracia de abrir sus corazones siempre al camino de la paz y la justicia para todos,
roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos, necesitados, sufrientes, encarcelados, por nuestros pueblos indígenas y todos los sectores menos favorecidos, para que el Señor les otorgue la fortaleza de salir adelante, sanar y progresar desde la providencia de Dios y con la ayuda de manos solidarias que los asistan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el proceso de la causa de beatificación y canonización del Monseñor Pedro Shaw, para que Dios nos otorgue a los miembros del tribunal, a los investigadores y a todos los que colaboren con la causa, la gracia de ver y experimentar la santidad de Cristo durante este trabajo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que el Señor no deje de impulsarnos a perseverar en la fe, con la esperanza de alcanzar la santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y todo esto, Padre Santo, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo, que en los brazos de su dueño nació, sostenido en un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida he de entregar para aumentar la cosecha, que el sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Y un día al Padre volveré a descubrir el secreto de la pequeña semilla que fiel cobró su herencia en el cielo. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y haz que nuestros corazones encendidos por la luz del Espíritu Santo busquen y conserven tu palabra y tu voluntad a ejemplo de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, Señor Padre Santo, reconocer tu grandeza en la perfección de los santos y al proclamar especialmente tu inmensa bondad al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, porque tú realizaste grandes cosas en el mundo y diste pruebas de tu infinita misericordia cuando miraste la pequeñez de tu servidora y por medio de ella nos diste al autor de nuestra salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él adoran tu grandeza todos los ángeles que se alegran en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando con el mismo entusiasmo. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra. Llenos están, llenos de tu gloria. En las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene, el nombre del Señor, bendito es el que viene. El nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. De Yara Jesucristo, hermano Jahwe, Overo Viare, Comedia, Luca, Eyuñan de Yara, Hombre Uñan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, Overo Viare, Comedia, Luca, Eyuñan de Yara, Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro Obispo Adalberto y mi hermano Monseñor Almancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera particular, rezamos por Señor Pedro Aypucú y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y fieles a la enseñanza de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y démonos un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo Eucaristía se nos ofrece como alimento de felicidad eterna. Vayamos a recibirlo con alegría y entusiasmo. banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma, acudamos juntos al altar.
Acudamos juntos al altar, el amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal, con la luz de nuestra fe en el alma. Acudamos juntos al altar, acudamos juntos al altar. Oremos. Alimentados con el sacramento de la salvación y de la fe, te pedimos, Padre, que celebrando con devoción a Santa María Virgen, merezcamos participar con ella de tu amor eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, queridos hermanos y hermanas. Quisiera agradecer a todos los que hicieron posible esta linda celebración del día de hoy, un día histórico para todos nosotros como pueblo paraguayo, pidiendo a Dios por la memoria de Monseñor Pedro Shaw. Agradecerle a Monseñor Amancio, a Monseñor Guillermo por estar aquí, a Monseñor Amancio por presidir esta celebración eucarística. Muchas gracias, Monseñor. A Monseñor Guillermo, al Padre Cristino y a todos los demás sacerdotes, Padre Diego, al secretario de la Nunciatura, que se hizo presente también hoy, a todos los sacerdotes por este momento tan importante en donde damos gracias a Dios. A todos ellos, muchas gracias. Quisiera de manera muy especial también agradecer a Dios por la vida, el trabajo y el esfuerzo del doctor Michel, de su esposa Mónica, estamos muy convencidos de que sin el impulso del Espíritu Santo para poder al coro de los niños de la escuela, ¿verdad? Que iniciaron ellos con sus voces la apertura de hoy. A ellos Dios se lo pague. A Rito Pedersen, que está por allí seguro todavía. ¿Dónde está? Aquí está Rito, muchas gracias de verdad. Agradecemos también el gran esfuerzo que hizo el postulador general de venir de Europa, ¿verdad?, para compartir con nosotros y dar inicio a la causa, Padre Diego Sáenz, muchas gracias. Y en nombre de la congregación me tomo la libertad de dar las gracias al Padre Hugo, que le está dando las gracias a todos, porque es él quien nos ha acogido en su parroquia, es él quien lleva muchos meses, no es solo hoy, muchos meses trabajando para coordinar este inicio de la causa,
y que hoy ha hecho una labor magnífica sin la cual no habría podido desarrollarse todo como se ha desarrollado tan bien y tan ordenado. Muchas gracias, Padre Hugo. El regalo y después, pero no, una broma. Nosotros les tenemos un pequeño regalo también. La congregación tiene para compartir después de la Santa Misa también unos bocaditos, unas gaseosas aquí en el salón parroquial. Al lado mismo del templo está el salón parroquial. Entonces para compartir un poquitito, unos bocaditos y seguir compartiendo la alegría de haber iniciado hoy juntos como familia el proceso de la causa de beatificación y canonización de Monseñor Pedro Shaw Paí Pucú. Muchas gracias. Aquí me dicen por interno que el coro pide, les gustaría muchísimo al coro que los niños pasen aquí al coro para que juntos puedan cantar el himno a Paí Pucú al final de la Santa Misa. Nos ponemos de pie y saludamos a nuestra Madre, Tía Santísima, también con el rezo del ángel. El ángel del Señor anunció a María: he aquí la servidora del Señor, y el Verbo de Dios se hizo carne. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Un ratito antes del coro vamos a hacer todos juntos la oración para pedir por la gracia de ver en los altares al Monseñor Pedro Chat Omi Paí Pucú. En sus asientos están las estampitas para la oración. Decimos todos juntos: oh Dios, lleno de bondad, tú que llamaste a Paí Pucú Monseñor Pedro Shaw desde la lejana Bélgica, dejando su patria y su familia para evangelizar a las familias chaqueñas. Reaviva en nosotros la fe, la esperanza y el ejemplo de caridad que recibimos por medio de este gran misionero. Oh Dios, tú que diste a Paí Pucú, chaqueño de corazón, la gracia de consagrarse enteramente a ti y al servicio de sus hermanos. Con su ejemplo, despierta en el corazón de los jóvenes el deseo de consagrar toda su vida para extender tu reino de amor, de justicia y de paz. Oh Dios, tú que infundiste en la vida de tu misionero Paí Pucú, discípulo ejemplar de tu Hijo Jesucristo,
los dones del Espíritu Santo, que hicieron de él un modelo de entrega y fidelidad. Renueva en el corazón de los obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, educadores y de todos los fieles cristianos el propósito de permanecer firmes en su vocación. Concédenos la gracia de tener entre tus siervos y sínex al Monseñor Pedro Shaw y a nosotros la alegría de tenerlo como ejemplo de santidad. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tú que enseñaste a Paipucú, oblato de María Inmaculada, el amor a tu Hijo y a la Santa Iglesia, que como misionero incansable intercede ante la Santísima Trinidad para que pronto obtengamos la gracia de verlo coronado entre los santos del cielo y venerado en la tierra. Amén. Bendiga